¿no? Pero hay que recordar que nosotros tenemos tres tipos de longitudinales. Así como nosotros podemos medir la presión de las arterias, se podrá medir también la presión de las venas y los capilares, o solamente en las arterias. También se puede medir la presión de las venas y también de los capilares, ¿verdad? Pero a nosotros normalmente nos dicen que va a tomar la presión. Te va a tomar la presión. Se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende que es la presión de la arteria que te va a tomar, ¿no? Porque no interesa, por ejemplo, la presión de la venas. Sí, también interesa, pero tiene unas indicaciones más específicas. Se puede tomar presión venosa, de la vena yugular, pero la presión venosa se trata de que se toma bajo ciertas indicaciones médicas, ¿no? Además, no está directo a hacer tomar la presión venosa, tienes que introducir un catéter. Y hablar de la presión en los capilares, ¿no? La presión en los capilares, como son vasitos microscópicos, tiene que hacerlo con un micro catéter. Ahora, cuando te dicen, te voy a tomar la presión, te voy a tomar la presión, ¿no? Desde el brazo, ¿no? Te ponen acá el manguito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y ponen el manguito, insuflan. Y con el estetoscopio escuchas los ruidos, de que pasa. Pero no estamos tomando directamente la presión. Si nosotros quisiéramos hacer una toma directa de la presión, tendríamos igual que para el caso de las venas y los capilares, tendríamos que introducir un catéter arterial y tomar la presión dentro. Pero en la práctica se puede hacer, pero eso también tiene sus indicaciones. Entonces, una cosa importante es cuando uno toma la presión arterial, hay dos formas de tomarla. Una forma directa y una forma indirecta. ¿Estamos de acuerdo? Cuando a una persona le decimos, ay, yo te voy a tomar la presión, traigo mi tensiómetro, ¿qué tipo de toma de muestra estoy haciendo? ¿Directa o indirecta? Indirecta. ¿De acuerdo? Si queremos hacer directa, tendríamos, como te repito, que entrar con un catéter dentro de la arteria, o sea, hacer un cateterismo arterial. Y eso se puede hacer. Por ejemplo, los cardiólogos intervencionistas introducen un catéter a través de la arteria femoral y llegan hasta el corazón. Pueden ir determinando la presión de la arteria, llegan al corazón y determinan también la presión dentro del ventrículo, del aurículo. Esa sería una toma directa, pero obviamente eso se hace bajo cierta condición. Bueno, entonces quedamos que la toma de presión que vamos a hacer hoy día es una toma de presión arterial indirecta. ¿De acuerdo? Ahora, normalmente, te digo, a ver, te voy a tomar la presión. Entonces, generalmente cogemos el brazo para tomarlo. ¿Okay? Lo hacemos generalmente en el brazo. ¿Okay? Generalmente. O se podría tomar en otra región del cuerpo. Por ahí. Se podría tomar también en la pierna. Sí. En realidad, teóricamente se podría tomar en cualquier arteria, solo que el brazo es más accesible. ¿Y en qué brazo? Me preguntan, a ver, tú que sabes tomar la presión, ¿en qué brazo prefieres tomar? ¿El derecho o el izquierdo? ¿O igual? El brazo derecho. ¿Sí? ¿Mejor en el derecho o en el izquierdo? ¿O da igual?
decir, es 1, 10. Izquierdo. Derecho. Derecho. Cualquiera. Ya, es igual. Es igual. Ahora, ¿por qué se toma en el brazo? Generalmente se toma en el brazo porque está a la altura del corazón. Así es, por estar a la altura del corazón. Entonces tenemos la ventaja de que podemos tomarlo al paciente estando sentado, incluso parado. ¿De acuerdo? Porque está a la altura del corazón. Pero ¿cuál es la posición ideal para tomar la presión? Parado, sentado, echado. ¿Ya? No. La posición ideal para tomar la presión es echado. ¿No? Echado, claro. Porque si el paciente está echado, ¿no? Si el paciente está echado, entonces quiere decir que cualquier punto donde se tome la presión va a estar al mismo valor. ¿De acuerdo? El mismo valor. Porque cuando tú estás de pie, y te tomo la presión aquí, te tomo la presión acá. ¿Por la presión? ¿Por la gravedad? La presión en 1 o en 2 será igual. Tomo en el brazo y en el muslo, estando parado. La presión será igual. No es igual. Siempre será mayor también. Acá va a ser un poco mayor. ¿Sí? Porque al estar de pie, siempre la gravedad de todas maneras afecta un poco. Siempre un poquito la sangre tiende a ir. Por eso que hay por ejemplo, han visto los desfiles que son las ahí parados, ¿no? 3 horas bajo el suelo y luego en un borrón, se desmayan, ¿no? Porque la sangre, al estar mucho tiempo de pie, la sangre baja un poquito, ¿no? Hace falta un poquito de irrigación a nivel cerebral. Entonces, si vas a tomar la presión parado, tendría que ser a nivel del brazo. ¿De acuerdo? Ahora, la presión arterial, ¿no? Ustedes van a los libros de fisiología, tiene una fórmula. Frecuencia más volumen Resistencia. Ah, muy bien. gasto Gasto cardíaco por ¿qué? Resistencia vascular periférica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Qué cosa es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que se pulsa en un ventrículo. La cantidad de sangre que pulsa un ventrículo por minuto. Por minuto, por día tiempo. ¿Y qué cosa es la resistencia vascular periférica? ¿Ah? En la fuerza de rozamiento que ejerce la sangre sobre las paredes de las arteriolas. Esto se mide a nivel de las arterias. Bueno, esta es la fórmula, ¿no? Para ya ustedes lo conocen. Ahora, hay dos tipos de presión, ¿no? La presión arterial tiene dos valores. ¿Cuáles son? La presión sistólica y la presión, también se llama presión máxima, presión mínima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? ¿En qué momento se genera la presión sistólica? ¿En qué momento se genera la presión sistólica? Cuando el ventrículo se contrae, ¿no es cierto? Y la diastólica es la relajación, ¿no es cierto? La relajación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón? Porque en el momento que el ventrículo se contrae, ¿no es cierto?
contrae, ¿no? La sangre sale con fuerza hacia la arteria y esta se dilata. La arteria. Porque las arterias tienen capacidad elástica. Entonces, para recibir ese gran volumen de sangre que sale, las arterias se dilatan. ¿Estamos de acuerdo? En ese momento se registra la presión sistólica. ¿Ya? Y luego, cuando los ventrículos se relajan, ¿no? Una vez que ya salió la sangre, los ventrículos se relajan, ya no hay la fuerza con la cual la sangre siga saliendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La sangre tiende a regresarse. ¿No? Tiende a regresarse, se cierran las válvulas y la arteria, como es elástica, recupera su diámetro inicial. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento se registra la presión diastólica. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto es el valor normal de la misma sistema? 120 milímetros de mercurio. 80. ¿Y la diastólica? 80. 80. ¿Por qué la presión se mide en milímetros de mercurio? Podría medirse en otras unidades. En la atmósfera, pero bueno, no es práctico, ¿no? Porque una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Tienes que poner 0 puntos. Podría medir también en centímetros de agua, ¿no? ¿O no? Pero igual, ahí también las unidades te quedarían muy corto, porque si queremos representar en centímetros de agua, sería pues un milímetro de mercurio es 20 veces más que un centímetro de agua. La densidad por la densidad. Entonces, saldría un valor demasiado alto si lo expresamos en centímetros de agua. No es práctico. Es lo que siempre se representa en milímetros de mercurio. Ahora, ustedes han escuchado hablar, bueno, de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad la cual, ¿no? Hipertensión arterial es una enfermedad en la cual pues se eleva la presión, y eso trae consecuencias. Si tienes la presión alta, ¿qué consecuencias te puede ocasionar? ¿Derrame? Se te puede reventar un vasito, Daño a los vasos. así es. Bueno, el aneurisma es otra cosa. El aneurisma ya es una dilatación congénita de una arteria. No tiene que ver mucho con la presión. ¿Ya? Una presión alta daña progresivamente al corazón. Lo daña las válvulas, daña el músculo, daña también las arterias, daña órganos. Por ejemplo, los que más sufren son los riñones. Paciente hipertenso que no se descuida, no va al médico, no recibe tratamiento y tiene la presión constantemente alta, con el tiempo sus riñones van a comenzar a sufrir y van a dejar de funcionar adecuadamente. O sea, te puede llevar a la larga a una insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que es importante, y otras cosas también dañan la vista, ¿no? Pacientes hipertensos también tienen que hacerse un chequeo oftalmológico, porque también daña el nervio con la retina. ¿Ya? Entonces, daña muchos órganos. Por lo tanto, la hipertensión tiene que ser diagnosticada de manera precoz. ¿Cómo la
Muy fácil. Muy fácil. ¿No? Tomamos la presión. Tomamos la presión. ¿Listo? Ok. Vamos a suponer, ¿ya? Acá nuestro amigo que tiene 17 años. Le tomamos la presión y nos sale un valor. ¿Está bien? 110 es la sistólica y 70 es la diastólica. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Va normal? Sí. Un poco bajo. Bueno. Un poco bajo. ¿Sí? ¿Un poco bajo? Bueno, no, está bien. Para decir presión baja tendría que tener un valor mucho menor. 90, 50. Vale, le tomamos. A ver, otro ejemplo. Ejemplo 2. A un paciente le tomamos la presión y le tomamos la presión y la sistólica sale 150 y la diastólica 80. ¿Es hipertenso? Sí. ¿O no? Mira que la diastólica está normal. La diastólica está normal. ¿Eh? Otro ejemplo. Si está cerrado, cierra, se cierra. Otro ejemplo. A otro paciente le tomas 120 la sistólica y 100 la diastólica. Ese sí se pierde. ¿O no? Y otro ejemplo. Otro paciente 180 sobre 110. Ah, ese ya ni hablar. Ni hablar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo que se creía antiguamente, ¿no? Vamos a ir con una respuesta. Este acá es normal, ¿no? Normal. Este acá, hipertenso. Este de acá, hipertenso. Y este de acá, también hipertenso. ¿Por qué? Actualmente, para considerar hipertensión arterial, la presión sistólica debe ser mayor o igual a 140 y o presión diastólica mayor o igual de 90 milímetros de mercurio. Presión sistólica mayor o igual a 140 y o presión diastólica mayor o igual a 90. Fíjate, y o. ¿Estamos de acuerdo? Y o. O sea, puedes tener solamente, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo 2, es una hipertensión pero solamente sistólica. En el ejemplo 3 es una hipertensión solo diastólica, pero son hipertensos. Son hipertensos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Antes se consideraba que la sistólica alta no era tan peligrosa, que la diastólica era de cuidado, era más de 90, pero la sistólica no. Pero ahora ya no, ahora se considera que ambas son peligrosas, tanto la sistólica como la diastólica. ¿De acuerdo? Ya, ambas. Bueno, ahora vamos a poner otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a suponer, ya acá al caballero, le tomamos la presión, le tomamos la presión. ¿Ya? Hoy día estamos 15. 130 con 90.
paciente joven es un poco difícil, pero es un ejemplo. 130 con 90. Entonces, ¿usted qué dice? Pero presión diastólica. Diastólica. Bueno, en el límite, Casi cierto. prehipertenso. Prehipertensión. Entonces, como hay esa pequeña duda, dice, bueno, ¿sabes qué? ¿No? De repente estás un poco agitado, un poco nervioso, ¿no? Entonces, mejor, eso sí hay que tomarlo cuando el paciente está tranquilo. Vamos a tomarte mejor la presión más tarde. No esté más tranquilo. Digamos, a las 8 de la noche le tomamos y sale 120 con 80. ¿Ok? Para mí. ¿Ok? Y al día siguiente, digamos mañana, 16 de agosto, 8 de la mañana, le tomamos y sale 110. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto es posible o no? ¿Es posible? Claro, porque la presión arterial no se mantiene constante durante todo el día. Varía. Depende de la actividad. Bueno, si estás un poco angustiado, un poco estresado, la presión sube. Si estás más tranquilo, la presión baja. Si has tomado líquidos ahorita, la presión sube. ¿De acuerdo? Así es. ¿Ok? Si estás deshidratado, la presión baja. ¿De qué número puede variar? ¿De cuánto? Bueno, claro, puede haber variaciones de este tipo, entre 20 y 30 milímetros de mercurio, pero tampoco no más. Tampoco no esperes que de 80 se vaya a 140 y 10 regrese. No, las variaciones también no son tan grandes, ¿no? Son variaciones estrechas, pero existen variaciones. Existen variaciones. Por eso ocurre que muchas veces, por ejemplo, ocurre que en casa, ¿no? Digamos, una persona tiene a su papá tiene problema de presión, sabe tomar la presión, tienes en casa un tensiómetro. Tienes un tensiómetro. Entonces, ¿cuáles son los síntomas cuando un hipertenso tiene la presión alta? Porque el hipertenso no va a tener la presión alta todo el día, no hay momentos en los cuales se le sube la presión. Entonces, cuando se le sube la presión, ¿qué síntomas tiene? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, cefalea. No sé, ay, me duele la cabeza. Me duele la cabeza, siento que la cabeza me va a reventar, ¿no? ¿Qué más? Temperatura. Aumenta la temperatura y le da fiebre. Asfixia, como que le falta el aire. ¿Ya? Si es que hace un ejercicio físico, puede ser que le falte el aire. ¿Ya? ¿Qué más? Sofocación. Sensación de calor, chorro. ¿No? ¿Qué más? Los zumba de Síntomas oído. se llaman Vibración. tinnitus. Tinnitus. ¿Qué significa tinnitus? Vibración, zumbido. Siente Un zumbido. zumbidos. También puede tener, se llaman escotomas, ven como puntos negros, puntos de colores. Ven, ¿ya? Entonces, le toma la presión, está alta. Yo le digo, no papá, vamos al médico. Cuando llega al médico, en la clínica, el médico todavía no tiene, que espere, que repose. Espera, con una hora que la tiene ya. ¿Por qué viene? Porque le he encontrado una presión alta y la puedo decir 150 con 90. A ver, ¿le vamos a tomar la presión? No, 120 con 80. Está normal. No, pero yo le he tomado ahora temprano. No, pero ahorita está normal. Presión emotiva. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Tú sabes que hay variaciones, ¿no? Puede ser que sea cierto que en la mañana tuvo presión alta, pero a la hora que tú le tomaste, la presión estaba normal. Entonces, ¿cómo determinar si realmente el paciente es hipertenso o no? Tendría que estar ahí con él todo el día tomándole la presión. Pero lo que existe ahora, actualmente, ¿no?
es el mapa. ¿Mapa? Hay que hablar del mapa. Mapa. Monitoreo de la presión arterial. Te coloca el médico, te coloca un aparatito, ¿no? Un aparatito a pilas. Te lo coloca acá. Bueno, claro, sobre la piel, ¿no? Con unos electrodos. ¿Ya? Te lo pega bien con un esparadrapo y te manda a casa. Durante 24 horas tienes que tener acá el aparatito pegado. ¿De acuerdo? Claro, no te bañas, pero te dice el doctor, haz tu vida normal. Normal. Claro, no vayas a hacer ejercicio, no vayas a correr, ¿no? Solamente tu vida normal en casa. ¿De acuerdo? No vayas a tomar más líquido, no vayas a comer de más. No, todo normal, como un día común y corriente. Solamente que no hagas actividad física. No salgas a jugar pelotas, ¿no? Y no te bañes para no dañar el aparato. Al día siguiente te sacan el aparatito y se conecta a una computadora, a un software. Y ahí sale todo el registro de todas las presiones de las 24 horas. Minuto a minuto. Entonces, definitivamente vas a ver en qué momento la presión ha subido, en qué momentos baja. Ahí ves todo. ¿De acuerdo? Entonces, tomar la presión así en un momento determinado es útil. Es útil. Pero cuando hay la sospecha de que un paciente realmente es hipertenso, habría que hacerle siempre un MAP, ¿no? Y un electrocardiograma. Si determinas que el paciente tiene presión alta, hay que hacer un electrocardiograma. Porque siempre la presión alta, como te digo, repercute y daña el corazón. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a proceder